¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Esta sería la variación de error, o sea, de la densidad. De la densidad. O sea, de acuerdo a esta fórmula que ustedes tienen que hacer para calcular el error de la densidad, ¿no? Tendrían que coger el valor de la densidad que ustedes calculan y la multiplican por la raíz cuadrada de los errores relativos, ¿ven? Si ustedes cogen y eliminan este cuadrado, lo ponen aquí, les va a quedar así, ¿no? Y lo mismo con el volumen. La variación de la relativo. O sea, el error relativo de la densidad no es más que la suma cuadrática de los errores relativos de la masa y de la división. ¿Por qué? Porque aquí aplica una cuestión muy simple, que es la regla de cuando tienen dos magnitudes divididas o multiplicadas. En la multiplicación o la división, los errores relativos de la magnitud se toman como la suma cuadrática de los errores de las magnitudes multiplicadas o divididas. Ahora, ¿qué pasa? Que el volumen ustedes no lo miden directamente tampoco. El volumen está medido a partir del diámetro. Entonces, el volumen está dado por el diámetro. Por ejemplo, ustedes cogen la fórmula del radio, porque son bolas. Ustedes midieron el diámetro. Entonces, tienen que pasar del radio al diámetro. Y la fórmula es esta. El volumen no es más que pi sobre 6 por el diámetro al cubo. El diámetro es lo que ustedes tienen. El volumen no está medido directamente. El volumen está medido a través del diámetro de las bolas. Entonces, la fórmula es muy directa. Aquí hay dos cosas que entrarían a consideración. Una, ustedes el 6 saben que es un 6, pero el pi es un número. El pi es un número que ustedes exacto no es. O sea, ustedes lo pueden conocer con un conjunto de datos significativos, pero en principio, si ustedes dicen, no, pi es 3,14, ahí ya estás cometiendo un error. Porque además de 3,14 es 15, 16, no sé cuánto, no sé qué cantidad de cifras. Y si ustedes calculan con pi, con un número limitado de números, entonces ahí tienen un error, que están incurriendo en un error. Entonces, depende de la evaluación. Lo típico, por ejemplo, que se hace es que pi, por ejemplo, para que entiendan, se coge pi como si fuera una magnitud más que ustedes no saben exactamente. Y por lo tanto, el error de volumen entraría tanto el error del diámetro como el error de pi. Entonces, cuando ustedes hacen ese cálculo, por decirle así una cuestión, ¿no? Que lo hacemos, ¿no? Tendríamos que hacer la fórmula nuevamente, ¿no? Aquí nos va a quedar que esto es, voy a tratar de ver si lo calculo directamente, muchachos, para ahorrar un poquito de tiempo. El volumen, la derivada con respecto al diámetro no es más que 3 por pi sobre 6 por el diámetro al cuadrado. Eso es la derivada del volumen con respecto al diámetro, da esto. Mientras que el volumen derivado con respecto a pi es todo lo demás. O sea, daría un sexto del diámetro al cubo. Esta fórmula. Y acá, lo típico que se hace, por ejemplo, es se completa, por ejemplo, un diámetro aquí arriba, a ver cómo era, y se divide en el diámetro. ¿Para qué? Para completar aquí se le pone un pi, aquí se le pone un pi también. ¿Para qué? Para completar la misma fórmula que teníamos ahorita, la misma. Tendrían pi por diámetro al cubo. Por ejemplo, este que está aquí se une con este y sería 3. Y aquí este pi se saca para afuera así como 1 sobre pi. Estoy simplemente desarrollando la fórmula. Entonces, si se fijan, aquí aparecería un 3 sobre d. Aquí aparece el pi al cubo y aquí aparece el pi por el cubo. O sea, y todo aparecería al cuadrado. Significa que todo este cuadrado, si ustedes lo sacan factor común, se iría para la parte afuera como esta fórmula. Directamente. Y adentro quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? Si se fijan, quedaría 3 por el error del diámetro, dividido el diámetro, elevado al cuadrado,
Fíjense, cuando sacamos esto cuadrado, nos queda este 3 con el d y este d cuadrado, nos queda todo elevado al cuadrado. Y además obtendríamos por el otro lado, si se fijan, quedaría el error de pi entre pi. Y todo quedaría al cuadrado. Y esto es el mismo volumen. Chicos, esto no puede ser un monólogo. Si ustedes no preguntan dudas, esto no es efectivo. ¿Dudas? Profe, ¿y el error de pi, cómo lo sacaría? El error de pi. La idea es no cometer errores con pi. No cometer errores con pi. O sea, ustedes tienen que hacer, cuando ustedes suman dos cuadráticos, ustedes tienen que darse cuenta que si ustedes suman un error relativo muy chiquitico, el cuadrado se desprecia junto al otro. O sea, ustedes lo que tendrían que hacer es tomar el pi con mucha más cifra significativa que los errores que ustedes tienen. Por ejemplo, si el diámetro, por ponerle un número, ¿ok? Vamos a poner un número. Vamos a suponer que el diámetro, ustedes lo dan es 3.45 más menos, ¿no? Por ponerle un ejemplo, más menos 0.005. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cuántas cifras significativas ustedes tienen aquí? Una, ¿no? El error relativo que tiene esto, si ustedes calculan, ¿ven? El error relativo no es más que 0.5, ¿no? Dividido entre 3.45, que es el diámetro, y eso les va a dar un numerito. No sé, le dio esto, que es 0.0014. O sea, es el error relativo del diámetro, para este número que yo acabo de inventar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que tu error relativo es de 0.14. Ustedes tienen que garantizar que el error relativo de pi, ustedes tienen que garantizar, voy a ponerlo para acá, ¿ya? Ustedes tienen que garantizar que el error relativo de pi sea mucho más chiquito, mucho más pequeño que ese número. Y para eso tienen que tomar pi con suficientes cifras significativas. Cosa de que este cuadrado se convierta en un número más chiquito que no contribuya. Por ejemplo, si lo fueras a hacer medir esto, por ejemplo, vamos a suponer que yo conozca pi, por ejemplo, voy a evaluar exactamente quién es pi, para poner un ejemplo. Vamos a suponer que pi numéricamente es 3,1416. Hay más cifras significativas. Déjenme buscar un momentico. Un segundo. Calculadora. Un segundo. Pi. Listo. Aquí hay un número pi bastante grande. Mierda. Un segundo, chicos. No lo quiere pasar. A ver, copio. Perfecto. Este es pi. Uf, inmenso el número. A veces, muchas veces ustedes hacían los cálculos a mano, no importa lo que fuese directamente. El tema está que, por ejemplo, ustedes tienen que aproximar pi a una serie de números. Siempre van a tener que hacer algún tipo de aproximación de pi, porque esto no es pi tampoco. Pi es un número infinito, ¿entiendes? Pi es un número infinito. Ustedes tienen que tomar pi siempre, cuando hagan cálculo, con suficientes cifras significativas. Si hacen la computadora con un número pi tan grande así como esto, por ejemplo, es el error. Por ejemplo, supongamos que utilicemos este número de pi, que fue el que me dio la calculadora. ¿Cuál es el error de tiene este número? Por ejemplo, para que me entiendan. ¿Cuál es el error de este número? ¿Cuántos lugares ustedes conocen pi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O sea, aquí el error de pi está del orden de 10 a la menos 31.
Es un número infinitamente pequeño. Si ustedes cogen este número y lo dividen entre pi, van a tener entonces cuál es el error relativo, ¿entienden? El error relativo de pi. Por ejemplo, tendríamos el 10 a la menos 31, que es el error de todo este número, dividido a 3,14, ¿no? Este número que está aquí. Y eso le va a dar un número mucho más chiquito todavía, numérico. A ver, ¿por qué dio al menos 62? Demasiado. No, aquí hay un problema. Disculpen, aquí hay un problema. 3,14, ahora sí. Ese es el error relativo. ¿Qué sucede? Que ustedes tienen que tomar pi con suficiente cifra para que el error relativo que tenga este número sea siempre más bajo. Porque ustedes podrían pensar, esto está exacto. No, pi no es un número así. Pi es un número muchísimo más largo. Ahí es infinito en cuanto a cifras significativas. Pero ustedes siempre van a tener que tomar pi hasta una aproximación. Por ejemplo, supongamos que yo lo tome hasta aquí, por ejemplo, hasta este número. ¿Entienden? Si ustedes tienen que tomar, por ejemplo, esta aproximación de pi, que es 3,14, 15,9. El error, ¿cuánto sería? Las cifras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 10 a la menos 5. Y tendrían que dividirlo hasta acá. ¿Cuánto da ese error? 10 a la menos 6. O sea, el pi es un número que siempre ustedes, como número al fin, trascendente, intrascendente, ustedes lo van a tener hasta una cantidad de cifras significativas dadas. Y eso implica que tiene error. O sea, cualquier número, cualquier constante física que usted utilice, tiene error. Todo tiene error. Sí, siempre tiene error, porque tú nunca vas a trabajar con infinitas cifras. Tú vas a trabajar con una aproximación determinada. Y eso es lo que obliga que a veces ustedes tienen que considerar. Si ustedes solamente conocen 3,14, listo, entonces tendrían un error 10 a la menos 3 en pi. Porque entiende, 10 a la menos 2. Porque solamente lo conocen hasta un número de cifras significativas. Entonces, eso implica que cuando ustedes hagan cálculos y quieren echarse el pi, tienen que tomar muchos dígitos de pi para poder despreciarlo y decir que esto es aproximadamente solamente la contribución del diámetro. O sea, tendrían que tomar pi con suficiente cifra como para garantizar de que aproximadamente sea solamente la fórmula v por esto que está aquí. Despreciando pi. ¿Entienden? Para despreciar pi, tienen que considerar suficientes cifras significativas de pi para poder calcular el error. Entonces, solamente tendrían que evaluar el diámetro. Y despreciar pi, considerar pi como si fuera una constante. Pero generalmente, en términos experimentales, todas las constantes, aunque sea la constante de Planck, tiene un conjunto de cifras. La masa del electrón, todo eso, aunque sean constantes, todas esas cosas tienen un error experimental. Porque ustedes conocen esa constante hasta un número de cifras determinado. Y eso obligatoriamente implica que hay un error que se está cometiendo siempre. ¿Aclarado eso, muchachos? Sí, profe, está claro. Entonces, podrían utilizar, pero para poder hacer eso, tienen que considerar una buena aproximación de pi. Por ejemplo, si hacen el cálculo computadora, no van a tener problemas. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque mira cuántas cifras significativas la calculadora que viene con el sistema, con cuántas, le da con 31 cifras después la coma. Si utilizan ese de esto, no van a tener problemas. Ahora, recuerden que ustedes no pueden reportar estos números así tan grandes. Ustedes tienen que reportar las cifras significativas. Tienen que tener en cuenta las cifras significativas. De lo contrario, es un problema. Porque siempre los números tienen que venir por cifras significativas. Así, este tipo de notación en que ustedes no tienen números inmensos, son números chiquiticos. Las cifras significativas que tiene la medición, solamente. Entonces, eso me hace, como yo tengo que el error de volumen en esta cosa, yo puedo reemplazar el error de volumen aquí, ¿no? Por ejemplo, yo podría reevaluar esta parte, ¿no? Va a ser igual precisamente la densidad, ¿no? ¿Por quién? Y ustedes tienen aquí la fórmula, ¿no? El error de volumen, ¿quién es? Mírenlo acá, ¿no? De aquí sale esta fórmula, ¿no?
que la variación del volumen dividido el volumen es igual a ¿quién? 3 veces el error del diámetro dividido el diámetro. Y si ustedes tienen en cuenta esta fórmula aproximada, ¿no? Cuando desprecian el valor de pi, entonces reemplazando en esta fórmula, ¿no? Obtienen en esta fórmula que esto es la densidad y esa podría ser, por ejemplo, la fórmula para el cálculo de error en el caso de la densidad. Típico. ¿Se entendió? Pongamos un ejemplo. Supongamos que la masa son 34 gramos, 34.5 gramos, ¿no? Más o menos, a ver, por ponerle un ejemplo, esto es un ejemplo ficticio, 0.01 gramos. ¿Ok? Gramos. Y que el diámetro sea esto que está aquí en milímetros. Ni siquiera quiere que es milímetros, 3.45 milímetros. No recuerdo si será fidedigno, pero vamos a suponer que sea centímetro. No sé exactamente, gramo por centímetro. Creo que es más o menos así, ¿no? ¿Cuál es la densidad? Tendríamos que evaluar la fórmula, ¿no? Esta. Por ejemplo, sería, numéricamente tendríamos que reemplazar esto. Ah, la fórmula es por el diámetro, disculpen, es esta que está aquí. Es el diámetro, ¿no? Tendríamos que coger el diámetro, esto que estoy aquí, y reemplazarlo, ¿no? Tendríamos pi, por ejemplo, sobre 6, y tendríamos que elevar el diámetro al cubo. Y ahí vamos a tener el valor del volumen, ¿no? A ver, ¿dónde está? El volumen igual acá. Da 21, ese es el volumen. Y como está en centímetros, sería centímetros cúbicos al cubo, ¿verdad? Porque le vamos al cubo. Y ese sería el volumen. Si calculamos, por ejemplo, disculpen, algo dice acá. Ajá, perfecto. Tendríamos la densidad, ¿no? La densidad, ¿quién sería? La masa, que tenemos esto acá. Tendríamos la masa dividida entre el volumen, que sería 21.61. Aquí está. La ponemos, la calculamos. Y esto está en gramos. Por tanto, el valor numérico que obtenemos, ¿no? Voy a ponerlo aquí para calcularlo. Es esto que dio aquí. Por ponerle un ejemplo. Esto daría este valor. Y sería gramo dividido centímetro a la 3. ¿Ok? Esto es solamente ficticio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el error, ¿no? Tendríamos que evaluar el error de la masa entre la masa, ¿verdad? El error de la masa, ¿cuánto es? Sería el error de la masa reportado dividido entre la masa, 34.5. Y eso me da ese número. Lo mismo tengo que hacer con el diámetro, ¿no? El diámetro dividido entre el diámetro, el error del diámetro entre el diámetro, tendríamos que tomar este número a ver, disculpen, el diámetro es esto.
y dividirlo entre el valor del diámetro, este que está aquí. Lo ponemos y lo evaluamos. No de este número. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la raíz, ¿verdad? Es el error relativo de la masa. Mírenlo aquí. Lo voy a poner para aquí adentro. Y está el error relativo del diámetro, que es este número que está aquí. Pero lo tengo que multiplicar por 3, ¿verdad? Lo tengo que multiplicar por 3. Y eso lo tengo que evaluar. Y me da ese número. Y este número lo tengo que multiplicar por la densidad, que ya la calculé. Mírenla aquí. O sea, el error de la densidad no es más que la densidad, que es este número, multiplicada por este factor de la raíz cuadrada, que es este número que está aquí. Y eso me da este número. ¿Qué significa esto? Este es el error de la densidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo tengo que la densidad, ¿no? Calculada, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, la densidad calculada, que es indirecta, a mí me dio 1.06, ¿no? Voy a ponerla. Y tenemos más o menos este numerito, ¿verdad? Lo voy a escribir en dígitos. Está en 10 a la menos 3, ¿no? Sería 0.00, y aquí es que viene el 69,922. Es lo que me dio. Y todo está en gramos por centímetro cúbico. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Esto es solamente para ilustrar. Ahora, ¿está bien esto? Brian, Tiene cifras significativas, ¿no? Son muchas cifras. son muchas cifras. Tenemos que dejarla, el error en cuánto. ¿Cuántas cifras? En una o dos. ¿En una? En una sola. Y la única es esta, que es la primera que aparece. ¿Y se trunca, no, cierto? No, hay que aplicar la regla. Ah, ya. O sea, después del 6, aquí tú tienes que aproximar el 6. Y lo que tú tienes antes es un 69. O esto se aproxima al 7 o al 6. Tú tienes que fijarte, o se aproxima al 7 o al 6. ¿A qué se aproxima? ¿Quién está más cercano, el 7 o el 6? 7. El 7 está más cercano, porque pasa de 5. Usted siempre se fija en el segundo número. Si pasa de 5, se aproxima al próximo, que es 7. Si queda por debajo de 5, entonces se mantiene como está. No se eleva al próximo número. Si es 5, entonces hay que fijarse en el primer número. Por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera 5. Tienes que fijarte en el primer número. Si el primer número es par, se deja así. Si es impar, se acerca al par. De los dos números más cercanos, por ejemplo, esto pudiera estar al 7 o al 6. Si es 5, se deja par. Si fuera, por ejemplo, un 7 aquí, y fuera así, entonces hay que aproximarlo al 8, porque sería o quedarse en 7 o aproximarlo a 8. Pero la regla del 5 lo que te dice es que te aproximes al par, al número par. Entonces, aquí sería 8. Bueno, pero en el caso concreto que estamos viendo, esto era 69, ¿no? Hay que aproximarlo entonces a 7. Y se deja aquí, a 7. Entonces, aquí como tienes que dejar 3 lugares después de la coma, ¿no? Aquí tendrías que dejar 3 lugares después de la coma. Tendrías que dejarlo aquí. Y este te sobra. Este hay que eliminarlo, hay que truncarlo. Entonces, hay que aproximar el 4. 46 estaría más cercano al 50 o al 40. ¿A cuál está más cercano? 50. Porque pasa de 5, por tanto se deja así en 5 solamente. Y este es el error que yo reportaría para esta medición. Ficticia, ¿eh? Así la tengo que reportar. Profe, ¿y todo el procedimiento para conseguir las fórmulas que te hizo arriba tiene que ir dentro del informe? Sí, debería. O Debería. sea, no tendrían que hacer paso por paso. Yo lo estoy explicando para que ustedes lo entiendan. En los reportes, generalmente, lo que tú presentas es una información mínima. Una información mínima. Ya. Una información mínima. No siempre es conveniente que pongan ya la fórmula final es esta. A veces conviene que ustedes describan algo. ¿Entiendes? Para entender, porque se la están jugando todas o nada, ¿entiendes? Si tienes una fórmula está mal, perdiste todo. Si tú desglosas en paso, yo podría, mira, aquí se equivocó. La fórmula no está completamente mal porque esto está bien, ¿entiendes? Ya, O entiendo. sea, para que me entiendan, pero aún así el estilo es la mínima cantidad de información. Los reportes tienen que ser consistentes, sencillos, y uno valora. Esto es muy sencillo, ¿entiendes? Ahora, el cálculo del alfa no es tan fácil.
No es tan fácil. Eso lo tienen que hacer ustedes con calma, porque hay una expresión mucho más compleja.